De estos caseríos salieron muchos combatientes indios y esclavos para apoyar la espada de Bolívar, que a través de los tiempos y los procesos por medio de leyes que citaré en adelante y hechos y nacimientos de expropiación de tierra de estos dueños indios y esclavos, indios campesinos y esclavos que apoyaron la gesta libertadora a través de los movimientos económicos que iban surgiendo, como la presencia de Francia en la famosa casa de Marta Magdalena en Córdoba, y la cuestión de la lucha agraria, y la presencia ya de pensamientos italianos socialistas para defensa de estas gentes. Hoy con estupefacor vemos que creemos que democracia es tantos partidos políticos, y así surgió un partido moderno que ahora, con la muerte, enfrentamiento entre los que salen de estas casas, que son nuestros soldados libertarios, y muchos niños también campesinos, que por ellos no doblan las campanas ni suenan las trompetas del aparato militar libertario en manos de unas leyes que lo sujetan hoy desde el nacimiento de un sistema económico. Y por eso podemos hablar del siglo XX y el nacimiento de autodefensas que ya provinieron como defensa de la lucha de esta gente india y campesina en movimientos anteriores por las tierras y los latifundios y los minifundios que fueron naciendo y que fueron siendo arruinados incluso en el eje cafetero, y que hoy en día, y lo mismo en la zona bananera, pues ahí se va dando la forma como los medios de comunicación y partidos que han nacido hace poco, inmediatamente a través de sus miembros, hablan desde el centralismo y desde los aparatos de comunicación estatales modernos. Inmediatamente elevan y tratan de creer que las memorias y la historia y la lucha no es real, y que solamente es un aparato creado por la maldad de uno y no de unos luchadores. Por ejemplo, cuando cae en la guerrilla tiene muchos niños, porque también hay libros que no hablan de la guerrilla y la paz, por ejemplo, que sabemos que todo eso tiene sus movimientos también y tiene sus cuestiones ideológicas. Pero nos acontece es que inmediatamente salen partidos de hace poco con sus representantes y diputados y hablan por la caída unos combatientes también de este pueblo, y que salen de estas casas, algunos van por su libreta militar, son utilizados y luego olvidados y abandonados, y empiezan a buscar trabajitos y trabajos al mejor postor. Llega el momento para poder entrar a lo que se conoce como la cuestión de la historia agraria en Colombia. Cuando cae un guerrillerito, no doblan las campanas ni hay trompetas, pero los medios de comunicación inmediatamente, con esas trompetas que erizan los pelos y que con mucho honor y valor llevan nuestros soldados, pero que hoy en día y desde un tiempo hacia acá, después de la gesta libertadora, y que hacen presencia los sistemas económicos de fuera, como en la cuestión de la Fruits Company y la cuestión de la casa Marta Magdalena en Córdoba. Dicen los miembros de los partidos hoy que democráticos nuevos,
que entre otras cosas nacieron hace un poco de tiempecito hacia acá, unos 20 años, 15 años, y también han dejado una estela de muerte, peor que la sangre derramada anteriormente por liberales y conservadores. Hasta que hacemos presencia en 1948 y surgen ciertas leyes, y surgen también movimientos, y surgen bandoleros como Sangre Negra y otros, que no tienen nada que ver con la lucha armada, guerrillera y el Estado. Un Estado que fue en una época libertario y que quedó en manos de unos señores feudos, señoríos, como lo demuestra la gran lucha agraria y su historia. Y en eso lo vamos a dar en varios capítulos, porque hay una pregunta de mis estudiantes. ¿Qué me dices tú? Es Chirrinchi, que hoy te llama Manuel Rodríguez, ¿no es? Sí, Manuelito Rodríguez, profesor. Bueno, Manuelito Rodríguez, mira. ¿Qué quiere saber? Profesor, que usted cuando estaba mencionando la cuestión de los mapas, de las diferentes luchas que han visto por la tierra, desde la época de los cacicacos, y mencionó al cacique Tubaraco, de Tubará, pero al mismo tiempo señaló y dijo Turbaco. Turbaco es en Bolívar, profesor, ¿verdad? Sí, un aplauso para este muchacho inteligente. Claro, así me gusta que los literofilósofos no coman cuentos ni crean lo primero que le dicen. Yo me imagino qué tal si Dios hubiese hecho primero a Eva, y Eva podría parir con facilidad con la mente de Dios, o cobijarla y parir un Adán. La historia sería distinta. Ahí tenemos el matriarcado y el patriarcado. En nuestras culturas occidentales, nuestros indígenas fueron matriarcales, pero nos trajeron unas culturas patriarcales, y ahí con eso también vino un sistema económico casi que maldito, que todavía permanece en la historia de la humanidad y que ya está haciendo poco a poco dando y tiene que dar pasos a otra. Entonces, ¿por quién doblan las campanas y por quién suenan las trompetas y las armas? ¿Cuántos niños en combate por la lucha agraria y por la tierra no han caído y nadie ha mencionado nada? Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad campean por todos lados. Pero como maestro y como profesor, que no puedo sino enseñar la historia y decir las cuestiones a través del pensamiento y el análisis literofilosófico que hacemos, nos damos cuenta que el mismo pueblo se ha desangrado, manipulado por algunos señores feudos y una clase o un poder desde el Capitolio, desde hace años y siglos, han traído una cantidad y esa estela de crímenes. Y así nacieron como bandoleros y autodefensas, ya no indígenas ni de esclavos, sino de los señores feudos y los señores terratenientes, crean su paramilitarismo, que ha dejado mucho más su muerte. Creo que los mismos partidos tradicionales, solo en 20 años, 25 años, ¿qué tal si están desde el 200 hacia acá, 200 años hacia acá? Pero surgen también de esas estelas de la presencia de ideología extranjera, y también llega aquí un italiano y habla de socialismo. Pero vamos a ver, profesor Ferreira, cómo usted nos describe estas cosas para que usted hable. Y es cierto que de estas casuchas salen nuestros soldados y salen nuestros guerrilleros. Por lo tanto, no sé qué pensaría el libertador hoy en día cuando su espada solamente esté a favor de los señores feudos con los cuales él luchó y terratenientes españoles, que luego aquí en la historia hablaremos cómo van dando un giro hasta que hay una presencia ya en una lucha que se remonta, y mapas que se remontan y nos dicen que sí existe en Colombia líneas campesinas, baluartes, y que también ya hay autodefensas desde el siglo XX.
en esta lucha, pero que estas autodefensas eran totalmente campesinas del pueblo y de los esclavos. Mientras que las modernas, que hoy elevan las voces como si monjitas de la caridad, con sus ministras y sus diputadas y diputados de partidos nuevos, amparan, y parece que no hubiera pasado nada ni derramarse una gota de sangre con el paramilitarismo capitalista y el paramilitarismo estatal desde el Palacio de Nariño por unos partiditos políticos que se unen. Y así yo puedo decirle que sí existió una zona bananera allá en los lados de Sevilla, y que existió y existe Tequendama, Suacha, Fusagasugá, Pasca, Pandi, Sumapaz, Villarrica, de estos lados del este de Colombia, pero en el occidente del oeste de Colombia, cerca al Ecuador, está Río Chiquito, Marquetalia, Chiparral, Monte Líbano, y acá al norte Calleja, lo más grande, Vicente Adana, Nalete, San Bernardo, de los lados acá del norte, Océano Pacífico, Atlántico y Océano Pacífico, tuvimos también Chaparral. Y estos dos ríos, desde el Magdalena y el Cauca, a lo ancho y largo de esta, o a lo largo de esta Colombia de este y oeste, encontramos que todavía se siguen mencionando Marquetalia, se siguen mencionando el Pato, se sigue mencionando el eje cafetero, y todas estas cuestiones tienen que ver con la famosa lucha agraria y tienen que ver con las leyes y reformas. Y entonces, ¿por qué ahora, después que hay aparentemente se espera un Mesías, un nuevo partido, resulta que aparecen 12 apóstoles y que han dejado y derramado más sangre, quizá que el mismo partido conservador? Por lo tanto, tenemos que existen unas autodefensas en varias partes, y en varias partes de Colombia. Siga, profesor Ferreira, continúe, que usted es neutral. Usted no sé que lo critican, que nada más tiene 3 seguidores, porque sabemos como sus alumnos que usted no busca millones, porque para buscar aquí en esta Colombia, en esta inmoralidad política, en esta inmoralidad moral de este planeta Tierra, para tener millones de seguidores solamente hay que bajarse los calzones, masturbarse, y enseguida el mundo manda millones de seguidores para ese payaso o esa payasa que están hablando y bajándose los calzones y haciendo actos inmorales, y aún con pantalones, y eso le gusta a los que miran y votan like y me gusta. Pero estas cuestiones no, porque no hay quien doble campanas por el profesor Ferreira, ni hay trompetas, porque nunca he sido siervo de nadie, ni he tenido coroneles, ni he tenido capitanes, ni mayores, porque quiero decirle que la lucha fue tomando más y más importancia económica e ideológica y menos política, como al principio, en que se convirtió en lucha de clase por el control de la tierra. Así nació una autodefensa. En varias partes surgieron agrupaciones campesinas de autodefensas alimentadas por la ideología revolucionaria que algunos llamaron repúblicas de independencia. Y estas repúblicas de independencia tuvieron en Río Chiquito, El Pato, Guayabero, Marquetalia, Sumapaz y Tequendama. Y esta autodefensa se vino al suelo por la represión del Frente Nacional. Hubieron ataques directos de las Fuerzas Armadas con tropas de contrainsurgencia y asesorías estadounidenses, por engaño de militares que llevaron a los frentes campesinos a deponer las armas en los llanos de Tolima, y por programa desarrollista de gobierno que se conoció como Acción Cívico-Militar, Crédito de Rehabilitación, Acción Comunal. Y de esa época quedó, no obstante, una rica experiencia de una lucha popular que se va extendiendo hasta llegar a los años en que empieza ya una conciencia de clase. Pero que en el ayer vimos cómo las cosas cambiaron por leyes y por cuestiones, y se impulsó un sistema agrario en el campo
pero que era netamente de un capital salvaje hasta el día de hoy, para sobreexplotar al trabajador, robar el fruto de su trabajo y apropiarse no solo de la plusvalía, sino del salario normal. Y en esto los capitalistas de ese entonces casi no encontraron resistencia, llegando a descomponer fácilmente los estamentos campesinos en aquellas partes donde estos no se habían organizado. La tendencia fue marcándose más y más hacia el predominio del jornalero remunerado en el campo, es decir, la proletarización rural. Muchos se vinieron a la ciudad, a los tugurios de hoy en día, pasaron de las casuchas de Bareque a los tugurios de la ciudad. Y así nació una naturaleza de cambio. Y esa naturaleza de cambio esbozó algunos elementos. Por ejemplo, el concertaje se convirtió en nuevo concierto. Y en la esclavitud se convirtió en concierto forzoso, a quienes llamaron jornaleros. Luego los tributos se convirtieron en impuestos. Las concesiones, que eran las antiguas mercedes, los hacendados y encomenderos, pasaron a ser la burguesía comercial y los terratenientes de ahora, como usted, señor, terrateniente, fulanito de tal, el presidentico tal, el otro y el otro, que se fueron heredando poco a poco esas tierras por leyes. Y apareció otra vez nuevamente la hacienda señorial, que hoy en día viene siendo la hacienda del capital, los capitalistas. El estado señorial se convirtió en estado burgués terrateniente, y así, de esa manera, la dispersión administrativa se convirtió en centralismo. Y ese centralismo permanece actual con sus leyes y cuestiones, y con unos partidos que defienden ya no el Mesías a sus 12 apóstoles, sino a un partido que también ha derramado sangre e ignominia, desfalco y corrupción en el poder colombiano, y quieren estar hablando todos los días por televisión por cualquier cuestioncita que hace un señor presidente. Enseguida son los que si les conviene bien, si no, se creen los mesías de hoy. Yo me imagino qué tal si Eva hubieses nacido primero en el matriarcado indígena y no en el patriarcado israelita. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, y por algo es el mejor. Y no me confunda con guerrillero, ni tampoco con sangre negra, ni ninguno de esos bandoleros, tanto del paramilitarismo capitalista como de las bandas comunes gaitanistas, ni nada de esas cuestiones, porque Gaitán fue un revolucionario.